Y si se dan cuenta, mis hermanos, el Evangelio es el corazón, es el centro de lo que es la fe cristiana. El Evangelio es el mensaje fundamental del cristianismo. Y fíjense que hay muchos a lo largo de la historia, mis hermanos, que no han dudado en sufrir penalidades, en sufrir aflicciones e incluso en dar su vida, en sufrir el martirio a manos de aquellos que se reían o a manos de aquellos que se oponían al Evangelio de Cristo. Muchos dieron su vida con tal de no avergonzarse del Evangelio. Y eso, mis hermanos, hace que nos preguntemos una serie de cosas. ¿Qué es en sí mismo el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio que hizo que muchos a lo largo de la historia estuviesen dispuestos a sufrir y a dar su vida para no avergonzarse de ese Evangelio? El apóstol Pablo mismo escribió: no me avergüenzo del Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué tiene el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio que llevó a una persona como el apóstol Pablo a decir, no me avergüenzo? A muchos otros a dar su vida y a sufrir con tal de no avergonzarse del Evangelio. Y fíjense, mis hermanos, que será el apóstol Pablo. En la carta a los Romanos, en el primer capítulo, en los versículos que se han leído del 16 al 20, será este texto el cual Pablo nos dirá por qué no se avergüenza del Evangelio. En este texto Pablo nos mostrará qué es el Evangelio y cuáles son las razones por las cuales él no se avergüenza. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, mis hermanos, ábranlas en lo que es la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y ábranlas por el capítulo 1 y vamos a considerar en el día de hoy lo que son los versículos del 16 al 20. Porque como hemos dicho en estos versículos, Pablo nos dará lo que es ese corazón y centro de lo que es la fe cristiana, el mensaje cristiano. Nos dirá qué es el Evangelio y por qué él no se avergüenza. Pues con Romanos 1 del 16 al 20 delante de ustedes hay tres cosas que en el día de hoy podemos considerar de esta afirmación del apóstol Pablo. Primero consideraremos de que no nos avergonzamos del Evangelio porque es el único medio para salvación. Segundo, veremos de que no nos avergonzamos del Evangelio por la revelación de dos acciones fundamentales para la salvación. Y tercero, veremos que no nos avergonzamos del Evangelio porque es la respuesta para un ser humano injusto. Vamos a considerar esos tres puntos en el día de hoy. Fíjense el primero, mis hermanos. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y el primer punto es que no nos avergonzamos del Evangelio porque es el único medio para salvación. Fíjense que cuando Pablo en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, está estableciendo, mis hermanos, una afirmación clara, una afirmación rotunda. Les está diciendo a aquellos creyentes en Roma, aquellos creyentes en la capital del Imperio Romano, que él no se avergüenza del Evangelio, que no hay vergüenza para él en ese Evangelio que predica, en ese Evangelio que proclama. Y si se dan cuenta, mis hermanos, los versículos que hemos leído hoy, todos ellos están organizados en una serie de porqués. Fíjense en el versículo 16, empieza ¿por qué? Fíjense en el versículo 17, ¿por qué? En el versículo 18, ¿por qué? En el versículo 19, ¿por qué? En el versículo 20, ¿por qué? ¿Se da cuenta cómo aquí la Biblia se repite, mis hermanos? Y cuando la Biblia se repite debemos tomar atención a esas repeticiones. Porque esa cadena de porqués, mis hermanos, será la manera en cómo el apóstol Pablo lo que hará será desarrollar lo que es el Evangelio y dar las razones por las cuales no se avergüenza de ese Evangelio. Pablo, mis hermanos, tenía un anhelo. Pablo sabía por qué había sido llamado por la misericordia de Dios. Había sido llamado a predicar lo que es este Evangelio de Cristo Jesús. Pablo había sido llamado para predicar la fe a todas las naciones gentiles, y ahora Pablo tenía el anhelo de ir a Roma y anunciarles ese Evangelio. Fíjense en el versículo 15, el versículo anterior al nuestro. Así que, en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Se dan cuenta? Pablo, mis hermanos, tenía un anhelo en el corazón. Pablo les está diciendo, en cuanto a mí estoy pronto, tengo el anhelo de también creyentes en Roma, venir a vosotros y anunciaros el evangelio. Pablo quería poner los pies en lo que era Roma. Quería poner los pies en la capital por excelencia del imperio romano en el primer siglo y anunciarles el evangelio a esos creyentes. Debemos pensar que la iglesia en Roma, mis hermanos, no había sido fundada por Pablo. Tampoco había sido fundada por el apóstol Pedro, mis hermanos. La iglesia en Roma probablemente había sido fundada de todos aquellos creyentes que en el día de Pentecostés, si leen lo que es el día de Pentecostés, había creyentes de todas partes e incluso de Roma, que escucharon ahí lo que era el evangelio, mis hermanos, predicado por Pedro ahí en Jerusalén, y al volver a sus tierras llevaron consigo lo que era el evangelio. Por tanto, no se avergonzaron de ese mensaje. Por tanto, lo que era la iglesia en Roma no tenía un fundamento apostólico claro, un fundamento apostólico básico. Y Pablo quería ir precisamente a Roma por un motivo, porque quería venir aquí a España. Sabía Pablo dónde iba, sabía que en Semana Santa pues a veces hace buen tiempo y las playas están muy bien, ¿ya? Pero fíjense que Pablo quería extender el evangelio a todo lo que era, mis hermanos, esa parte occidental del imperio romano. Y así como Antioquía era la base para Pablo para expandir el evangelio oriente, Roma lo sería para expandir el evangelio a fronteras donde nunca antes se había llevado. Y Pablo estaba deseoso de ir a Roma, poner las pies, como si alguien, mis hermanos, hoy en día quisiese ir a lo que sería Washington DC, la capital de lo que es Estados Unidos, la primera potencia mundial, y ahí estar anheloso de predicar y compartir con aquellas iglesias lo que es el evangelio. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Pablo tenía este anhelo? ¿Por qué Pablo quería comunicarles ese evangelio a esas iglesias? ¿Por qué? Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pablo tenía el anhelo de ir ahí porque no se avergonzaba de ese evangelio. Y la primera razón por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio es porque el evangelio es el poder activo de Dios para salvar. Es el poder activo de Dios para salvar a los suyos. Fíjense, mis hermanos, que Pablo lo establece claro en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Y ahora fíjense la razón de ello, porque es poder de Dios para salvación. ¿Se dan cuenta? No se avergüenza porque en ese evangelio lo que encuentra Pablo es el poder de Dios para salvar. Y esos versículos, mis hermanos, los versículos 16 y 17 de este capítulo 1 de Romanos, son lo que se ha considerado la tesis del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Es su tesis fundamental, de que en ese evangelio donde se manifiesta el poder de Dios para salvar, en ese evangelio se revela también lo que es la justicia de Dios por fe y para fe, como ya fue escrito, veremos tiempo atrás, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la tesis de Romanos. Y después Pablo, a lo largo de Romanos, ¿qué es lo que hará? A lo largo de Romanos, Pablo desarrollará, ampliará precisamente este evangelio del cual no se avergüenza. Este evangelio que es poder de Dios. La carta a los romanos será un desarrollo de este evangelio y las implicaciones prácticas para la vida de esas iglesias y para la vida de toda iglesia en todo tiempo, mis hermanos. Por lo tanto, para entender un poquito lo que es esa afirmación de Pablo, ese evangelio del cual nos avergüenza, deberemos tomar cosas del resto de la carta, ya que Pablo desarrolla ese evangelio a lo largo de su carta. Pero fíjense, cuando vemos este evangelio, que Pablo determina que es poder de Dios para salvar, cuando lo vemos a lo largo de la carta de Romanos, nos damos cuenta, mis hermanos, de que Pablo entiende algo de este mensaje del evangelio. A lo largo de la carta a los romanos, Pablo mostrará de que el mensaje del evangelio se centra en la persona de Jesucristo. Y no solamente se centra en la persona de Jesucristo, sino que el evangelio del cual nos avergüenza se centra en la persona de Cristo y en los hechos históricos de su muerte en la cruz y de su resurrección. Pablo mostrará a lo largo de Romanos de que la muerte de Cristo en la cruz
no fue una muerte como cualquier otra muerte del primer siglo. No fue igual que la muerte de los dos ladrones en aquella cruz. Fue una muerte totalmente distinta. Porque para Pablo entenderá y explicará que la muerte de Cristo en la cruz va a ser una muerte redentora. Una muerte para dar perdón y justicia al pecador que se acerca por fe a esa cruz. Y Pablo considerará de que la resurrección de Cristo fue una resurrección histórica, de la cual están ligadas una gran cantidad de cosas, como veremos el domingo. Nuestra justificación, nuestra adopción dependen de que Cristo resucitase de los muertos. Pablo explicará que ese evangelio que se centra en Jesús y en los hechos históricos de su muerte redentora y de su resurrección histórica, ese mensaje que es mensaje de salvación, los beneficios de esa salvación se obtienen por medio de la fe en Cristo. Es un evangelio en el cual la fe va a ser algo esencial e indispensable. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que a lo largo de la carta a los Romanos, el evangelio cristiano, Pablo lo va a resumir, lo va a condensar en la persona de Jesús y en la obra de Jesús, su cruz y su resurrección. ¿Y saben qué? Esto, mis hermanos, es lo que hacía que Pablo pudiese tener todos los números para avergonzarse de ese mensaje del evangelio. Que se centrase en Jesús el Mesías, que fue crucificado y resucitado de los muertos. Esto hacía para Pablo, mis hermanos, que tenía todos los números y todas las posibilidades de avergonzarse de ese mensaje. Algunos han interpretado esta afirmación de no me avergüenzo del evangelio como que Pablo está diciendo lo contrario. No, es que estoy muy orgulloso de este evangelio. Pero Pablo no está diciendo esto. Pablo aquí implica verdaderamente de que existe o podía existir en él la posibilidad de esa vergüenza. Por eso cuando escribió a su hijo en la fe, le dijo: Timoteo, no te avergüences de sufrir aflicciones por ese evangelio. No te avergüences de mí ni de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de ese evangelio. ¿Y por qué podía haber esa vergüenza en ese evangelio, mis hermanos? Porque piensen, está hablando de Jesús, el Cristo, el Mesías, que murió en una cruz y que resucitó, mis hermanos. Y esto para unos podía ser tropezadero. Para los judíos esto era tropezadero. Tropezaron en una ocasión tras otra en que ese Jesús de Nazaret, el hijo de José, de ese carpintero, pudiese ser verdaderamente el Mesías. ¿Me estás hablando que el Mesías que esperamos murió en una cruz? ¿Me estás hablando de que ese Jesús, ese Mesías, por la fe en él, da las promesas que Dios prometió a su pueblo en el antiguo pacto, las da también a esos gentiles que desde el punto de vista judío eran considerados como perros inmundos? Pablo, tú que has sido fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, estás predicando esto de este Jesús de Nazaret. Y para otros era locura. Para los gentiles, para los griegos, ¿qué me estás hablando, Pablo? De uno que resucita de los muertos, cuando ni nosotros creemos en lo que es la resurrección. ¿Y me estás hablando de esto? Quizá me estás hablando de un Dios totalmente nuevo, de una diosa, la resurrección totalmente nueva. Pablo tenía todos los puntos, mis hermanos, para poder avergonzarse del mensaje de ese evangelio, de ese Cristo crucificado y resucitado. ¿Y saben qué, mis hermanos? No estamos tan lejos de ese primer siglo en nuestro siglo XXI. Porque para una sociedad posmoderna, mis hermanos, este evangelio, de hablarles de un Jesús que es el Hijo de Dios que murió y resucitó, para una sociedad posmoderna que no cree en la verdad absoluta, para algunos puede ser tropezadero. Quizá los jóvenes se encuentran en las universidades, en sus institutos, quizá en sus trabajos, que les explican ese evangelio y les dicen: me estás hablando de que Jesús es el único y absoluto camino de salvación. ¿Me estás hablando de que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida y no hay otro? ¿Me estás hablando de que no soy tan bueno delante de Dios como me creo? Para muchos hoy en día esto es tropezadero. Para otros es locura, pero ¿cómo me vienes a explicar de que alguien resucitó,
de entre los muertos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No estamos tan lejos de ese primer siglo. Y eso podía causar en Pablo y en cualquiera vergüenza de ese mensaje. Pero Pablo estaba dispuesto a sufrir, mis hermanos, esta vergüenza. Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que ese mensaje pudiese llevar a su vida, porque Pablo sabía algo. Pablo sabía que ese evangelio es poder de Dios. Y no cualquier tipo de poder está describiendo aquí en el versículo 16. Esta expresión, poder de Dios, está describiendo que el evangelio es poder activo de Dios. Poder, mis hermanos, que hace algo. Un poder activo que trabaja, mis hermanos. Un poder activo que tiene la función para hacer y puede hacer verdaderamente algo. Fíjense que ese evangelio, que es poder de Dios, si quieren una definición del evangelio, aquí la tienen. Si alguien se pregunta, ¿qué es el evangelio? Pablo responde, es poder, pero no cualquier tipo de poder. No es poder de las naciones, mis hermanos. No es poder que las naciones tienen. No es poder que los imperios tienen. No es poder que los gobiernos tienen. No es poder que el ser humano tiene. Fíjense bien en sus Biblias, es poder de Dios, mis hermanos. La fuente de ese poder que se manifiesta en el evangelio, el origen de ese poder se encuentra únicamente en el Dios Altísimo. Es el poder desplegado por el Dios Todopoderoso, por el Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese poder de Dios activo, mis hermanos, no se encuentra en ningún otro sitio sino en ese mensaje del evangelio que Pablo comparte. En ese mensaje cuyo centro es Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. En ese mensaje y en ese Cristo crucificado y resucitado, Dios focalizó, condensó, mostró, aplicó todo su poder. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a otros cristianos en Corintios. En 1 Corintios 1, del 23 al 24, Pablo escribió y les dijo, pero nosotros predicamos, fíjense, a Cristo crucificado. ¿Se dan cuenta? A Cristo colgado en aquella cruz. Al Mesías clavado en aquella cruz. Pablo dice, yo y los otros apóstoles sí, predicamos a ese Cristo que fue crucificado en la cruz. Dice, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero fíjense que dice ahora Pablo, mas para los llamados, así judíos como gentiles, escuchen ahora, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo relaciona, predicamos al Cristo crucificado, el cual es que poder de Dios, mis hermanos. Y ese poder de Dios se encuentra y se ve en ese evangelio, en ese Cristo que fue crucificado en aquella cruz. Muchos se rieron delante de aquella cruz. Muchos se burlaron de Cristo en aquella cruz, como si el Cristo que estuviese colgado en aquella cruz no tuviese ningún tipo de poder, como si fuese alguien débil colgado en aquella cruz, mis hermanos. Pero el Cristo crucificado, ¿saben lo que estaba haciendo en aquella cruz, mis hermanos? Cristo crucificado estaba obrando la salvación de los suyos. Estaba, mis hermanos, asegurando la salvación de los suyos. Y el poder efectivo de Dios se manifestó en Jesús de Nazaret colgado en aquella cruz. Y cuando hablamos, mis hermanos, del poder efectivo de Dios, es que saben que Dios es todopoderoso. Dios tiene poder para hacer muchas cosas, mis hermanos. No va a utilizarlo para contradecirse a sí mismo, evidentemente, y Dios no va a utilizar su todopoder para hacer aquello que Él nunca decretó. Ahora bien, Dios desde antes de la fundación del mundo estableció en su decreto eterno, mis hermanos, que en la persona de su Hijo amado, Él salvaría a los suyos. Esto Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. En mi Hijo salvaré.
Y en aquella cruz, mis hermanos, Dios obró todo su poder activo, efectivo. ¿Para qué? Para obrar la salvación. Fíjense cuál es el propósito de ese poder, mis hermanos. Es un propósito bien claro. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Fíjense, no es un poder de Dios para cualquier cosa. Aquí es poder de Dios para salvación, mis hermanos. Todo el poder del Dios Todopoderoso, todo el poder del Dios Creador, mis hermanos, desplegado para salvar en la persona del Cristo crucificado, poder de Dios en aquella cruz. Es por eso, mis hermanos, es por eso que Pablo, en otras cartas, por ejemplo en Corintios, describe la experiencia propia de cuando el Evangelio llegó a su vida. Y la describe, ¿saben cómo? Con lenguaje de creación. Que cuando el Evangelio llegó a su vida, utiliza Génesis 1:3 Pablo, y dice, pero llegó el momento en que Dios dijo, sea la luz. Y cuando Dios dijo, sea la luz en su vida, resplandeció lo que era la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a que Dios Creador con su poder hizo que la luz del Evangelio resplandeciese en Pablo y en otros muchos, es que esa luz resplandeció a otros, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? El poder mismo que Dios desplegó en la creación. Ese poder, mis hermanos, ese poder Dios lo desplegó y lo focalizó en ese Evangelio y en esa cruz. Y lo hizo para salvar. Y la palabra que aparece ahí, poder, mis hermanos, es la palabra, ¿saben de dónde viene? Dinamita. Y muchos han dicho, sí, es que el poder que Dios desplegó en el Evangelio y en aquella cruz es como la dinamita, vuela las cosas por los aires. Cuando ese poder llega al pecador, vuela al pecador por los aires. Mis hermanos, gracias a Dios de que no es ese poder el que se desplegó. No podía ser, mis hermanos, un poder que explota las cosas por los aires como la dinamita. ¿Saben por qué? Porque la dinamita no estaba inventada todavía, mis hermanos. Se inventó más tarde en la historia. Por lo tanto, Pablo no tenía esas categorías en la mente para hablar de un poder que explota todas las cosas. Pero sí tenía las categorías de un poder de Dios que es capaz de hacer las cosas nuevas. Sí que tenía eso, mis hermanos, del poder de Dios en la creación, que de donde no había, Dios creó. Que hizo algo nuevo de donde no existía nada, mis hermanos. Y ese es el poder de Dios en el Evangelio que aquí Pablo está hablando. Es ese poder que proviene de Dios para salvación, que hace de la persona algo nuevo, que hace de la persona una nueva creación, que produce un cambio moral en la vida de una persona pecadora, que es capaz de coger la culpabilidad por el pecado que haya en la vida de uno, esa culpabilidad que pesa muchas veces en nuestra vida por el pecado, y es capaz de sacarla porque es poder que perdona y borra y limpia todo pecado. Y saben, Pablo estaba legitimado para hablar de esta manera, porque Pablo vio esos cambios. Pablo vio ese poder de Dios obrando en la vida de muchos, mis hermanos. Vio ese poder de Dios obrando en la vida de aquellos que estaban en Corinto, por ejemplo. Mis hermanos, la ciudad de Corinto era una ciudad que se la llamaba la pequeña Roma, porque era una Roma en miniatura. Estaba construida a imagen de la gran capital. Y lo que era Corintio tenía 2 puertos, mis hermanos. Por lo tanto, ahí llegaban los cruceros. Bueno, mis hermanos, los cruceros iban y venían de una manera. Había turismo, había comercio, había de todo. Y era una ciudad, mis hermanos, que a nivel moral dejaba mucho que desear. Por eso cuando a alguien se le llamaba que eres un Corinto, ya saben por dónde irán los tiros, ¿no? Porque una ciudad, mis hermanos, que a nivel moral estaba por los suelos, debido precisamente a lo que era esa ciudad. Y Pablo llegó a esa ciudad con su evangelio. Y vio, mis hermanos, como ese evangelio no explotó la vida de aquellos pecadores, mis hermanos, por el aire, sino que la transformó totalmente. Cuando Pablo en 2 Corintios 3 escribe, mis hermanos, escribe a esos creyentes y dice, ¿queréis cartas de recomendación?
¿Sabéis cuáles son mis cartas de recomendación de mi apostolado? Y Pablo les dice algo precioso. Pablo les dice, vosotros, corintios, sois mis cartas de recomendación. Vuestras vidas transformadas y cambiadas. Vosotros sois cartas expedidas por Cristo y escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, en corazones no de piedra, sino en corazones de carne. Pablo, mis hermanos, vio como aquellos moralmente destruidos, muertos en sus pecados, que nada querían saber de Cristo. Cuando entró Pablo con ese evangelio, esas vidas cambiaron. Esos corazones fueron cambiados. Esos pecadores fueron transformados en aquellos que rindieron su vida a Cristo. Sus pecados fueron perdonados, su culpa fue sacada y rindieron sus vidas a Cristo. Sí, algunas cosas les quedaban en el tintero, ya sabemos cómo eran los corintios, mis hermanos, pero Pablo vio esos cambios. ¿Sabes qué? Hay algo que debes saber. Todo cristiano va a tener su propio testimonio. Todo cristiano va a tener su testimonio con sus cosas específicas y particulares, pero hay algo que debes entender. Todos aquellos que por la gracia de Dios hemos sido depositarios de este poder de Dios para salvar, tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que Dios ha cambiado nuestras vidas. Es que antes no queríamos saber nada de ese Cristo crucificado y ahora es precioso para nuestras almas. Tenemos en común, y tú lo sabes, de la culpabilidad del pecado en la vida de uno. De cómo muchas veces ese pecado pesaba y era duro. Y cuando acudimos por la gracia de Dios a la cruz de Cristo, como el peregrino que caminaba a la ciudad celestial, nuestras cargas cayeron y paz y gozo tuvimos por el perdón hallado en Cristo Jesús. Ese es el poder activo de Dios para salvación en el Evangelio. Y Pablo nos avergonzaba de ese evangelio. ¿Por qué es ese poder activo para salvación? Fíjense, mis hermanos, que hay un pastor que una vez puso un ejemplo real que le pasó a él, para explicar ese poder de Dios en el evangelio. Es que cuando era joven su padre le regaló un coche, mis hermanos. Le regaló un Ford Mustang. Pero ese Ford Mustang, él ya se imaginaba parado ahí, mis hermanos, en lo que eran los semáforos, ¿ya? Con lo que era un coche al lado y él con su Ford Mustang ahí mirándoselos. Ya está. Pero tenía un problema ese Ford Mustang. ¿Saben cuál era, mis hermanos? Que era rosa. Era rosa. Y es que, aunque hoy en día nos vendan lo que quieran, mis hermanos, pero un chico con un Ford Mustang rosa no quedaba muy bien. Así que el pobre se quedó con aquello de decir, mucho Ford Mustang, pero de color rosa, hasta que abrió el capó del coche, mis hermanos. Y debajo de ese capó vio el motor que había. Y vio los caballos que había en ese Ford Mustang, mis hermanos. Y vio el poder que había en ese Ford Mustang. ¿Y saben qué? Entonces ya no le importó, mis hermanos, de que ese Ford Mustang fuera rosa. Ya no se avergonzó del Ford Mustang, porque entonces se imaginó en un semáforo haciendo y poniendo los caballos al máximo, mis hermanos. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje puede traer vergüenza, pero cuando levantas el capó hay poder en ese mensaje. Poder de nuestro Dios para salvar. Un poder activo para salvación, pero un poder activo para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, mis hermanos, que Pablo especifica aquí. Fíjense el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, mis hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvar, pero siempre bajo la condición de fe. Bajo la condición de creer, la fe en Cristo, la fe en ese mensaje del Evangelio, de ese Cristo que murió y que resucitó. Mis hermanos, la fe no es algo opcional en ese mensaje del Evangelio. Es parte, forma parte misma de ese Evangelio. Es un don de Dios la fe, pero que fluye del Evangelio mismo. Por lo tanto, integrado en el Evangelio, mis hermanos, está la entrega de la fe.
En ese evangelio Dios con su poder da ese don de la fe, pero cuando ese don de la fe es dado, es el ser humano quien tiene que ejercerlo. Somos nosotros, eres tú quien ha de creer en el evangelio de Cristo Jesús. Eres tú quien debe ejercer ese don cuando tú es dado por la pura gracia de Dios. Debes creer en ese evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, ese poder que salva se aplica por medio de la fe, mis hermanos. Y fíjense que hay algo sorprendente aquí. Es por medio de la fe, pero a todo. ¿Ven ese todo, mis hermanos? A todo aquel que cree. Por tanto, aquí no depende de sexo, no depende de nacionalidad, no depende de inteligencia, no depende de estatus social, mis hermanos. Esto no marca la diferencia en absoluto en este mensaje del Evangelio. Es lo que marca la diferencia es a todo aquel que cree. Y Pablo dice al judío primeramente y después al gentil. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Por varios motivos, porque debemos saber que la iglesia en Roma, mis hermanos, era una iglesia la cual tenía una mayoría gentil y una minoría judía. Pero en la historia de la salvación sabemos, mis hermanos, que Dios primeramente llamó un pueblo que era el pueblo judío y del pueblo judío vino el Mesías. Entonces Pablo dice, en esa historia de la salvación hay un orden a seguir. Primeramente al judío, y fíjense que esta era la estrategia de Pablo. Cuando Pablo empezaba a predicar el evangelio, ¿dónde iba primeramente, mis hermanos? Se iba a las sinagogas. Predicaba las sinagogas entre los judíos y cuando allá no le hacían caso, ¿qué es lo que hacía? Salía, quitaba el polvo de sus sandalias y se iba entonces, ¿dónde? Se iba a los gentiles. Pero cuando dice a todo aquel que cree, ese poder de Dios para salvar es para todo el mundo sin distinción, sea de tribu, de lengua, de raza, nación, judío, gentil, hombre, mujer, niño, adulto, alto, bajo, rico, pobre, sin distinción, pero con la excepción de que debe creerse. Y si ese poder de Dios es para todo aquel que cree sin distinción, implica, mis hermanos, que nunca va a ser por las obras. Y esto es algo que sabemos, pero no podemos nunca dejar de recordarlo, mis hermanos. Si es por fe, quiere decir que no es por obras. Si es por fe, quiere decir que esa salvación entonces nunca es dada, mis hermanos, por algo que alguien pueda hacer, sino por todo lo que Dios hace. Por tanto, en este primer punto, fíjense, mis hermanos, que no nos avergonzamos. Pablo nos avergüenza porque ese evangelio es el único medio de salvación. Salvación a todo aquel que cree, el poder activo de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y por lo tanto el evangelio, mis hermanos, está llamando a todo el mundo a creer. Hay un llamado general de arrepentimiento y de creer en Cristo Jesús. Y si somos creyentes, hay un continuo llamado a continuamente creer y perseverar en fe en ese evangelio que nos fue anunciado, que nos es anunciado, que nos es predicado y que por la gracia de Dios recibimos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Pero fíjense que ahora, mis hermanos, quizá alguien se está preguntando, ¿pero salvación de qué? Y eso nos lleva al segundo punto. No nos avergonzamos del evangelio por la revelación de dos acciones fundamentales para salvar. Y fíjense que aquí, como les he dicho, quizá alguien puede preguntarse, bueno, es poder de Dios para salvación, pero ¿salvación de qué? ¿Se acuerdan que les expliqué? Si no se lo he explicado 3 o 4 veces, no se lo he explicado ninguna. Pero desde que me encontré en la orilla del lago Ontario, ahí paseando y hablándoles del evangelio. Y cuando le dije la idea de salvación, me dijo, ¿salvo? ¿Salvo de qué? Si no hay nadie que me persiga. Y miró atrás, no había nadie que le perseguía. Porque básicamente no hay nadie que me persiga. Quizá la cuestión es esta. Es poder de Dios para salvación, pero ¿salvación de qué exactamente? ¿De qué Pablo está diciendo aquí que ese poder de Dios obra para salvar? ¿Salvos de qué? Y fíjense que esto va a ser explicado ahora con dos acciones que Dios mismo revela aquí. Dos cosas que Dios mismo revela. Y eso nos explica el corazón mismo del evangelio, qué es el evangelio y de qué
Dios salva aquí en ese texto. Y las dos cosas que se revelan, fíjense, es la justicia y la ira de Dios. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y ahora fíjense en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela. ¿Se dan cuenta? Hay dos acciones fundamentales, dos cosas que se revelan, la justicia de Dios y la ira de Dios. Y eso nos va a explicar esa salvación, mis hermanos, ese poder de Dios para salvar. Porque ese poder de Dios para salvar, primero lo que nos muestra es la revelación de la justicia por medio de la fe salva. La revelación de la justicia de Dios que por medio de la fe salva. Fíjense, si le preguntan al versículo 16 y 17, pregúntenle, Pablo, ¿por qué el Evangelio es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego? ¿Por qué es poder de Dios para salvación? La Biblia responde en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Se dan cuenta? Es poder para salvar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora fíjense, ¿qué es eso de la justicia de Dios, mis hermanos? Bueno, es esa justicia que le pertenece a Dios, esa justicia que Dios otorga a aquel que salva, pero aquí en el texto, mis hermanos, esa justicia de Dios que se revela en el Evangelio es paralela a la salvación, mis hermanos. Es paralela a ese poder de Dios para salvar. Por tanto, la justicia de Dios que se revela en el mensaje del Evangelio, del Cristo crucificado y resucitado, esa justicia de Dios, mis hermanos, es la actividad divina. La actividad de Dios a favor de todo aquel que cree. La acción poderosa de Dios a favor de todo aquel que cree. Puesto en otras palabras, aquí la justicia de Dios revelada en el Evangelio, mis hermanos, es el trabajo que Dios hace para salvar al que ha creído en ese Evangelio. Desde cuando vamos a la Escritura, muchas veces salvación y justicia son paralelas. Fíjense, por ejemplo, en el Salmo 98, los versículos 2 y 3. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. ¿Se dan cuenta? Jehová ha hecho notoria su salvación, ha descubierto su justicia. Por lo tanto, salvación y justicia son paralelas aquí. Cuando esto lo llevamos a lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, en el versículo 17, es que la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, mis hermanos, es esa actividad de Dios para salvar, para obrar salvación para el que ha creído. Y es una justicia que se revela por fe y para fe. Fíjense el versículo 17, así lo dice, se revela por fe y para fe. Eso se ha interpretado de varias maneras. Algunos que han interpretado por fe y para fe es que esa justicia de Dios en el Evangelio, esa actividad de Dios para salvar, es por fe de principio a fin. Otros lo han interpretado como que hay un movimiento aquí, es como aquel que va de una orilla a la otra. Y te está diciendo, bueno, pues que primero fue por fe para los judíos y después en la historia para los gentiles. Pero sea como sea, mis hermanos, esa idea de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, en ese Evangelio debe ser entendida con la parte final del versículo 17. Fíjense que allá hay una cita. Se revela por fe y para fe, no de cualquier manera, sino como está escrito. ¿Se dan cuenta en el versículo 17? ¿Lo tienen en sus Biblias? Se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Esto viene de Habacuc, mis hermanos. Habacuc 2:4, un profeta del Antiguo Testamento. Y eso nos explica qué es esa justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Vamos a pensar un poquito en Habacuc, mis hermanos. Se han leído Habacuc en casa, ¿no? Algún día se lo habrán leído, seguro, ¿no? Pero fíjense, ¿qué sucede en Habacuc, mis hermanos? Habacuc tenía un problema bien grave. Habacuc tenía el problema de que miraba al pueblo de Dios, miraba a Israel, al pueblo del antiguo pacto, y veía injusticia por todas partes. Habacuc decía, Señor, tu ley se ha debilitado. Aquí hay impiedad e injusticia en medio de tu pueblo. Señor, haz algo.
Obra justicia, es lo que Habacuc pedía a Dios. Obra justicia en medio de tu pueblo. Y Dios le dice a Habacuc, Habacuc, tranquilo, voy a hablar justicia. ¿Sabes lo que voy a hacer, Habacuc? Voy a levantar a los caldeos, a los babilonios, y voy a juzgar a mi pueblo. Y ahí, mis hermanos, ya Habacuc entró en shock. Entró en shock porque Habacuc dice, Señor, ¿no eres tú santo y limpio de ojos para ver la maldad? ¿Cómo puedes escoger a un pueblo más malo que el tuyo para juzgar a los tuyos? ¿Pero cómo puedes hacer esto? Y Dios le responde. ¿Y saben qué le responde Dios? Responde lo siguiente en Habacuc 2:4. Tranquilo, Habacuc. He aquí, aquel cuya alma no es recta o justa se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La cuestión aquí es, ¿quién es aquel cuya alma no es recta o justa, el que se enorgullece? ¿Quién es? ¿Saben quién era aquí en Habacuc? Eran esos babilonios, pero en concreto eran aquellos que confiaban en sí mismos. Esos babilonios que confiaban en sus propias fuerzas, en su propio poder, en su propia grandeza. El cuya alma no era justa era el que se enorgullecía y confiaba en sí mismo. Mas el justo, ¿quién es el justo aquí? El justo no era el bueno. El justo no era el inocente. El justo es el que por su fe vivirá. El que confía no en uno, sino en Dios. ¿Y por qué era esto importante en Habacuc? ¿Saben por qué era importante? Porque Habacuc, mis hermanos, Dios le dice a Habacuc, Habacuc, tranquilo, porque llegará el día en que yo juzgaré a los babilonios. Llegará el día que mi justicia alcanzará a esos babilonios. Llegará el día que mi justicia alcanzará al que se enorgullece, al que es impío e injusto. Ese día llegará Habacuc. ¿Saben cuál es el problema ahí en Habacuc? Que tanto los babilonios como los israelitas eran injustos. La cuestión es, ¿cómo entonces uno se salvará de ese día en que Dios juzgará al injusto? Mas el justo por su fe vivirá. Será aquel que confiará en Dios y por su fe en Dios, esa justicia de Dios será la justicia que actuará como escudo cubriendo al que a Dios ha confiado. Aquella justicia que perdonará y declarará no culpable y cubrirá al fin a aquel que ha confiado en Dios, mis hermanos. Esta actividad es la que Pablo está diciendo en el Evangelio. Esa es la justicia que se revela en el Evangelio. Aquel que confía en Dios, aquel que cree en Dios, aquel que cree en ese Cristo crucificado y resucitado. Para él es dado por fe esa justicia que al final será escudo y lo cubrirá delante de su Dios eternamente. Declarado perdonado y no culpable. ¿Y por qué esa justicia es necesaria? ¿Por qué eso debe revelarse en el Evangelio? ¿Por qué Dios debe revelar esa justicia para cubrir al que cree? ¿Saben por qué? Por la revelación de la ira de Dios contra el ser humano injusto. Fíjense ahora el versículo 18, mis hermanos. Pregunten simplemente a la Biblia, ¿por qué, Señor? ¿Por qué has de revelar tu justicia en ese Evangelio para cubrir a todo aquel que cree? Porque hay otra cosa que se revela. Fíjense el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Se dan cuenta? Ahora aquí es la segunda cosa que se revela, mis hermanos. Dios revela dos cosas. No pierdan esto de vista, mis hermanos. Es Dios revelando esas dos cosas. Es Dios revelando su justicia en el Evangelio por medio de la fe para que el que cree viva y no perezca. Y es Dios revelando su ira desde el cielo. Por tanto, fíjense, aquí la justicia de Dios en el Evangelio es la única solución para esa ira de Dios que se revela desde el cielo. La única solución es la justicia que Dios da en el Evangelio. Y fíjense que esa ira se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La revelación de la ira de Dios no es algo caprichoso, mis hermanos. Se revela en contra de esa impiedad, de esa injusticia, de aquellos hombres, fíjense, que detienen con impiedad la verdad.
que detienen con injusticia la verdad. Y esa acción de detener, mis hermanos, es como aquel que pone en una olla a presión, mis hermanos, que está la olla a presión y que salta la tapa, ¿ya? Le intenta poner esa tapa, mis hermanos. Les voy a explicar mi experiencia con una olla a presión. Leida hizo algo, se ríe, ¿ya? Leida hizo algo con una olla a presión, me dejó ahí solo en casa, mis hermanos, y me dice, bueno, después abre la olla a presión y pon no sé qué. ¡Ja! Yo no sé quién ha inventado las ollas a presiones, mis hermanos. Pero no había manera de sacar esta tapa. No había manera, mis hermanos. Y yo dándole aquí, ya verán que entonces no cocino mucho, ¿no? Pero dándole a la ruedecita y no sé qué, y haciéndola así, moviendo, y se movía toda la olla y no había manera de salir esa tapa. Hasta que llamé y le dije, ¿cómo se saca esta tapa, por el amor de Dios? ¿Ya? Y me dijo, no, tienes que mover el cacharrito que hay aquí, no sé qué. Y sí, fue mover el cacharrito y eso salió, mis hermanos. Pero ese detener la verdad es como aquel que coge esa tapa de la olla y cuando la tapa va para afuera uno quiere ponerla. No sé si se recuerdan cuando eran niños, mis hermanos, en una piscina que cogían el balón y lo hundían. ¿Se acuerdan? Que lo hundían y el balón, ¡zup!, si lo dejas sale para arriba. Y uno conscientemente presionaba el balón para que el balón no saliese. Esa es la idea aquí. Detienen con injusticia la verdad. Hay una poner la tapa sobre la verdad de Dios de manera consciente, detenerla. Y cuando esa acción del ser humano consciente de detener esa verdad se da, lo que fluye entonces es impiedad, injusticia, pecado y todos los horrores que vienen. Los horrores, mis hermanos, de nuestro mundo no se deben a porque se abrió la caja de Pandora. Se deben a que el ser humano con injusticia y conscientemente detiene una y otra vez la verdad de Dios. Detiene una y otra vez, mis hermanos, el Dios creador, el Dios que tiene que recibir la única gloria. Han cambiado la gloria de Dios y detienen esa gloria y verdad de Dios y de ahí fluye todos los males, mis hermanos. Fallaron en entender la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es la finalidad principal del ser humano? La finalidad principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cuando esa verdad es detenida, mis hermanos, fluye la impiedad, la injusticia, el pecado. ¿Y saben qué? Dios debe responder entonces a esa impiedad y a esa injusticia con ira. No puede responder de otra manera. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Y esa impiedad, injusticia y detener su verdad es una ofensa contra Él. Y Dios es santo, ahí no puede negarse y responderá con ira justa sobre el pecador y sobre esa impiedad e injusticia, mis hermanos. Lo hará con ira justa. Y saben, no piensen que a veces esa ira son rayos y truenos siempre. Fíjense que aquí, si siguen leyendo Romanos 1, fíjense en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y siguen leyendo y van a ver una gran cantidad de cosas terribles, de impiedad e injusticia en ese capítulo, mis hermanos. Y aquí la ira de Dios, en cierta manera, es como aquel padre que le está diciendo una y otra vez a su hijo, oye, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y su hijo una y otra vez lo hace, hasta que al final los padres dicen, mira, ¿sabes qué? Tu actitud es una y otra vez un rechazo consciente y deliberado a lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, llega el momento, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Hasta que se estampan contra la pared. Dice, ¿ahora entiendes? Pues aquí Dios, mis hermanos, dice al ser humano que detiene la verdad, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. ¿Saben cuál es el problema? A medida que el ser humano actúa con impiedad, con injusticia, con pecado, ¿saben lo que sucede? Que acumula ira para el día de la ira. Fíjense en el capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis hermanos, llegará el día, nos dice Pablo, en que Dios ejercerá el juicio final.
El día último de esa ira de un Dios santo, mis hermanos. Y en ese día pregúntate, ¿qué será aquello que te cubrirá? ¿Qué será aquello que frente a ese día Dios pueda decir, no, eres perdonado y no culpable? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué será aquello que actuará como escudo frente a ese día? ¿Saben lo que será? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, mas el justo por su fe vivirá. Será esa justicia por medio de la fe, una justicia que solamente es dada por medio de la fe en Cristo. ¿Quieren verlo? Fíjense, vayan a Romanos 3. Fíjense el versículo 25, mis hermanos. A quien Dios se refiere a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, uno dice, ¿cómo Dios siendo justo puede declarar a un injusto perdonado y no culpable? Porque Dios puso a Cristo en aquella cruz y Cristo cargó nuestro pecado. Cristo se llevó la culpa por nuestro pecado. Cristo se llevó la ira por nuestro pecado. Cristo murió la muerte que debíamos vivir por nuestro pecado. Y cuando Cristo dijo, consumado es, esa redención y perdón fue consumado. Y cuando el pecador por gracia se acerca por medio de la fe en esa sangre derramada, fíjense, eso se fue para manifestar su justicia. De tal manera que Dios sea el justo y al que justifica, al que es de la fe de Cristo Jesús, mis hermanos. Por tanto, la única solución en ese día será, mis hermanos, haber creído en Cristo Jesús y esa justicia que Dios mismo dice, por tu fe en Cristo eres perdonado y declarado no culpable. Saben, quizás esto de la ira de Dios, mis hermanos, ya llegamos al final, a uno le puede sonar duro. Uno puede decir, entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Y te llamo a que mires este texto de Romanos 1, del 16 al 18, mis hermanos. ¿Dónde está el amor y la misericordia de Dios? ¿No ves lo que Dios está haciendo aquí? Dios está tratando con su propia ira. Es Dios quien revela su ira, pero es Dios quien revela su justicia. Dios está tratando con su propia ira. Dios está dando la solución a su propia ira. Dios está dando la solución en ese evangelio para que por medio de la fe vivas en Cristo Jesús. Dios está tratando con su ira por medio del evangelio para que tú entonces puedas vivir por fe en Cristo Jesús. Es Dios haciéndolo todo, mis hermanos. Todo de principio a fin. ¿No es eso amor? ¿No es eso misericordia? Dios tratando con su propia ira para que tú y yo, por gracia y fe en Cristo, pudiésemos vivir perdonados y eternamente. Y en ese evangelio, mis hermanos, el último punto, no nos avergonzamos porque es la respuesta para un ser humano injusto. Quizá alguien aquí dirá, bueno, pero todos hemos detenido esa verdad de Dios. Y fíjense ahora a partir del versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, aquí Pablo está diciendo algo. ¿Sabes qué? Te está diciendo, las que se conoce de Dios es manifiesto, Dios lo ha manifestado. ¿Y cómo lo ha manifestado? Fíjense el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación es la revelación misma de Dios, la revelación natural en la creación y general porque alcanza a todo el mundo. Todo el mundo ve salir el sol y ponerse, mis hermanos. Cada gota de agua, cada rayo de sol, cada río, cada pájaro que canta, mis hermanos, es la revelación de que hay un Dios poderoso, un Dios creador de todas las cosas. Y meditando en esa creación, fíjense, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, uno puede meditar en esa creación y entender que Dios es sabio, que Dios es creador, que hay un Dios que lo ha hecho todo. ¿Saben cuál es el problema?
mis hermanos, que cuando pecamos nos quitaron las gafas y somos miopes con esto. El pecado lo que hace es nublar ese entendimiento de la revelación de Dios en la creación, pero esa revelación de Dios deja sin excusa al ser humano. Fíjense cómo acaba el versículo 20. De modo que no tienen excusa. De modo que nadie nunca al final de los tiempos llegará delante de Dios y dirás que Dios, nunca te has manifestado. Nunca me has dicho que estabas allí. Y Dios podrá decir, ¿has escuchado los cantos de los pájaros cada mañana? ¿Te has mojado con las gotas de lluvia que caían por la mañana? ¿Has paseado por los montes? Pues desde la creación del mundo, mi poder y deidad te ha sido manifiesta. De tal manera que estás sin excusa. Y en ese día marcará una diferencia que uno haya creído en Cristo Jesús, en aquel que murió en la cruz para que la justicia por medio de la fe nos sea dada y resucitó al tercer día. Mis hermanos, este evangelio es un evangelio del cual no podemos avergonzarnos, porque es el único medio de salvación, porque es la única solución para un ser humano injusto y pecador. Mis hermanos, ese evangelio Dios lo hizo todo y transformó nuestras vidas. Cambió nuestras vidas, nos perdonó y a la gloria eterna nos ha llevado. Cuando ese evangelio es predicado, te llama a la fe en él. Por tanto, quiera Dios que hoy tu corazón no lo endurezcas, sino que por su gracia llegues a arrepentimiento y fe en ese evangelio de Cristo Jesús crucificado y resucitado.